La entrevista en Zona de Noticias. Bueno, a ver, de lo que también se está hablando es que continúan los diálogos nacionales para la reforma al Poder Judicial, los cuales, pues, a ver si cuentan con la participación de integrantes de este poder. ¿Qué va a pasar? O sobre todo, ¿qué es lo que se quiere reformar? Y me da mucho gusto saludar al maestro Tulio Salanueva Brito, a quien, pues como siempre, colaborador de este espacio en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Tulio? Hola Manuel, muchas gracias por la invitación, encantado, un saludo al auditorio. Al contrario, bueno, pues para explicarlo con peras y manzanas, ¿qué es lo que está pasando en el Poder Judicial? ¿Qué se quiere reformar? ¿Cómo ves los foros que se han hecho? Pues mira, antes de entrar en materia, déjame decirte en primer lugar que es una reforma que, aunque pareciera que no nos afecta a nosotros como ciudadanos de a pie, es sumamente trascendente para la vida social de este país. Efectivamente, lo que se pretende, ya entrando en materia, es dar un giro de 180 grados en relación con el sistema judicial que tenemos actualmente en nuestro país. Es decir, que la forma en que son designados los jueces, en que resuelven los asuntos cuando hay una controversia, ya sea entre particulares o entre particulares y el Estado, pues será totalmente diferente. Y por principio de cuentas, decir que actualmente los jueces son designados conforme a un sistema que se llama carrera judicial. Cada que existe la necesidad de nombrar un juez, hay un órgano especializado denominado genéricamente Consejo de la Judicatura, por virtud del cual se examina la aptitud de las personas que aspiran a un mandato, a una carrera de esta naturaleza, a una carrera judicial. Lo que pretende la reforma, y es de las cosas más importantes que se están discutiendo en este momento, es que esa designación se haga ahora por virtud del voto popular. Es decir, que los candidatos a jueces tendrán que someterse a la aprobación de la ciudadanía directamente. Esta es una de las cuestiones que más se están cuestionando por parte del foro jurídico. Y bueno, decir en primer lugar que yo veo sumamente positivo que se hagan este tipo de foros de parlamentos abiertos, los denominan los órganos como el Senado, para que precisamente la ciudadanía, los colegios de abogados y toda aquella persona que esté interesada tenga una voz participativa a partir de este tipo de reformas judiciales que, repito, nos afectan a todos, absolutamente a todos. Maestro Tulio, buenas tardes, le saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio. Para preguntarle cuál es tu opinión, abogado, sobre esta parte de los diálogos nacionales para la reforma. Vimos que comenzó el jueves 27 de junio ahí en la Cámara de Diputados con la presencia de varios ministros y ministras de la Suprema Corte que en general tenían opiniones encontradas, pero en el mismo sentido, ¿no? La reforma es peligrosa en cómo se propone por el cargo del tipo de personas que podrían llegar, pero en un punto es necesaria. Y lo que destaco, en mi opinión, es la participación del ministro Javier Lainez, quien decía algo que nos ha fallado mucho desde el Poder Judicial es el poder comunicar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque la mayor parte de la sociedad no conoce lo que es el Poder Judicial, desde cuál es el trabajo de los jueces de circuito, cuál es el de los magistrados, cuál es el trabajo de las y los ministros de la Suprema Corte y lo necesario que es para nuestra sociedad, como lo comentabas. ¿Crees que el asunto es, me parece que los diálogos tampoco están teniendo el impacto en la sociedad que deberían? No sé qué opines. Hola Jorge, claro, gracias por la pregunta en primer lugar. Pues déjame decirte que efectivamente, por eso inicié con ese comentario de participación, aunque parezca que no nos afecta esta reforma, a pesar de la apatía que en general tenemos la ciudadanía con este tipo de modificaciones constitucionales, es una cuestión que tarde o temprano nos va a tener un impacto en nuestra vida cotidiana. Casi ninguna persona, me atrevería a decir que ninguna, se encuentra abstraída de acudir en algún momento a un juicio, ya sea por un problema personal,
o porque ha sido citada por conducto de un familiar. Un simple divorcio necesita la participación de un juez. Y por eso esa preocupación que tú legítimamente manifiestas, el hecho de que existan opiniones encontradas dentro del mismo Poder Judicial, es decir, dentro de la actual conformación de nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte, ya hacen de por sí preocupante esta reforma. Y efectivamente creo que en este momento es un lugar común que nadie podemos cuestionar, que el Poder Judicial actualmente tiene muchas deficiencias. La cuestión a dilucidar será sin duda la manera en que se va a hacer esta reforma, pero efectivamente de que hay deficiencias, de que hay áreas de oportunidad, de que hay, déjame decirlo en forma muy clara y transparente, de que hay corrupción, de que hay en algunos juzgados incompetencia por parte de quien dicta las resoluciones, eso es incuestionable y es precisamente parte de la participación que tenía el ministro Lainez. No podemos cuestionar que efectivamente hay una necesidad de reforma judicial, pero hay que ver cuál es la mejor manera de hacerlo. Claro. Y efectivamente para eso se realizan este tipo de foros, como son los parlamentos abiertos, para que la ciudadanía, para que los colegios de abogados, para toda aquella persona que tenga un interés legítimo, pueda acudir a elevar su opinión. Bueno, pues vamos a estar pendientes porque de repente decimos estos foros no impactan, pero claro que impactan. En la reforma energética también, o sea, se hicieron foros y sobre todo que se hacen foros a través de personas que saben, a través de expertos, a través de pues quienes han estado ahí también y le han dedicado una vida o por lo menos tienen expertise en estos temas. Así es, Manuel, es sencillamente en quién vamos a poner, ¿sí? En manos de quién vamos a poner la justicia en este país. Exacto. No es absolutamente nada trivial. Me llamó la atención, abogado, ayer decía el magistrado Gómez Fierro en una entrevista que tienen ahí en el Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura, al que estos puestos se den a la elección popular, hacen que la persona que sea o que ocupe ese espacio no obedezca a la ley, sino al votante. Así es, creo que hay un argumento indestructible, permíteme ser tan radical, siempre que se va a resolver una controversia, una de las partes necesariamente va a tener un fallo en contra, y esto va a crear naturalmente la animadversión, la antipatía de la persona sobre la cual recae esta reforma, y por lo tanto el voto popular no es la mejor manera de designar a un juez. Un juez tiene, por la naturaleza de su encargo, en muchas ocasiones la necesidad de ser antipopular, de dictar resoluciones que tienen que ceñirse al texto de la ley, por más impopulares que sean. Y por lo tanto, el dejar en manos de la ciudadanía que decida la actuación de los jueces, pues vuelve un contrasentido la propia función jurisdiccional. Correcto. Maestro Tulio Salanueva, tus redes sociales, por favor. Tulio Salanueva, Manuel, en todas mis redes sociales. Gracias por la invitación, un placer. Al contrario, siempre es importante pues escuchar la voz. Maestro Tulio Salanueva, abogado y colaborador también de este espacio.